Les voy a apoyar en esta ocasión con lo que es la materia de hidráulica. Para ello vamos a partir de algunos conocimientos básicos, en los cuales pues les pediría que ustedes investiguen, como lo que es mecánica de fluidos, ¿sí? Investigar estos conceptos, hidromecánica, hidromecánica, hidráulica, ¿sí? Y con ello otros conceptos como fluido newtoniano, fluido no newtoniano, ¿sí? Investigar por favor a qué se refieren. El fluido de Binkman, que son los fluidos compresibles, los fluidos incompresibles, ¿sí? Que es un líquido continuo, que es un líquido homogéneo, que es un líquido isotrópico, que es un líquido de movilidad perfecta, ¿sí? Además, pues también en este caso lo que son las propiedades de los fluidos, ¿sí? Aquí en propiedades de los fluidos vamos a ir revisando algunas, pero pues sí valdría la pena de que esto lo investiguen de favor. Investigar y enviar, ¿sí? En la plataforma, ¿sí? Y ahí vendrán las fechas. Para propiedades de los fluidos en hidráulica vamos a identificar que es necesario conocer lo que es la densidad, ¿sí? Que es la relación de la masa sobre volumen, ¿sí? ¿Sí? Otro, el peso específico, que sería Newton sobre metro cúbico, ¿sí? La viscosidad dinámica, ¿sí? La viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, ¿sí? ¿Sí? La compresibilidad, de los cuerpos, el volumen específico, ¿qué otra cosa? La tensión superficial, ¿sí? Algunos conceptos los vamos a ir viendo en el transcurso de la asignatura, ¿sí?
Otros, por ejemplo, lo que es la densidad relativa. Y esta pues está asociada a un líquido base, ¿sí? Por ejemplo, eh, un líquido X entre un líquido base, el agua, por ejemplo, ¿sí? Esos son los que debemos de conocer. También debemos de saber que la densidad está en función de la temperatura, ¿sí? La temperatura en grados Celsius va a estar cambiando de acuerdo a diferentes materiales. Además, lo mismo sucede con la viscosidad. Viscosidad. La viscosidad, pues también en función de la temperatura, ¿sí? Y de el líquido. Va a estar cambiando para diferentes tipos de líquido. Entonces es importante que ahí también le vayamos dando una revisada a esos elementos. Por ejemplo, vamos a ver que todos los líquidos se van a comportar de manera diferente en función de sus propiedades, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ir avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos una placa plana, una placa plana de 250 por 800 milímetros, se desliza sobre aceite, ¿sí? Tenemos que mu del aceite es igual a 0.65 newtons segundo por metro cuadrado, ¿sí? Por encima de una superficie plana grande. ¿Qué fuerza se requiere? ¿Qué fuerza se requiere para arrastrar la placa a 1.5 metros sobre segundo? Si la película de separación del aceite tiene un espesor de 0.5 milímetros, ¿sí? Entonces sabemos que mu es igual a 0.65 metro cuadrado. No sabemos la fuerza. La velocidad es igual a 1.5 metros sobre segundo. La distancia es igual a 0.1235 metros, ¿sí? Es esta. En metros tenemos lo que es la placa, ¿sí? La placa, es un poquito exagerando, pero para que se vea bien, 250 por 800, ¿sí? Y aquí tenemos 0.5 milímetros, ¿sí? Aquí se está deslizando la placa, ¿sí? Entonces la fuerza es igual a tau de A, ¿sí? Y con ello tau es igual a mu por la derivada de B con respecto de Y, cambio de posición, ¿sí? Entonces tau es igual a 0.65 por 1.5 entre 0.1235, y esto me daría a 1950
1950 newton por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la fuerza? Entonces la fuerza sería igual a 1950 por el área. Sería 0.25, ¿sí? De aquí por 0.80 de acá, ¿sí? Ya transformando. Y la fuerza sería igual, a 390 newton, ¿sí? Ese sería el valor, 390 newtons para arrastrar esa película sobre esas condiciones, ¿sí? Ese sería un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer otro, ir realizando un poquito más de ejercicios. Por ejemplo, también hay que saber que para condiciones de estudio, en el apartado de hidrostática, ¿sí? De acuerdo al temario, hay que saber que la hidrostática estudia las leyes del equilibrio de los líquidos en reposo, ¿sí? Los que están en reposo, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos esto, ¿sí? La fuerza sobre el área, ¿sí? Fuerza sobre área están en reposo. Entonces, con esto debemos de entender lo que es la presión absoluta y la presión manométrica. Manométrica. ¿Sí? ¿Y qué son estas? Vamos a pensar que tenemos esta condición, ¿sí? Y aquí hay cierta altura. Aquí vamos a tener lo que es la presión manométrica. ¿Sí? Y aquí, en este puntito, por decir algo, la presión atmosférica. La presión atmosférica que está a nivel del mar. ¿Sí? Esa es la presión que está a nivel del mar. En esta parte vamos a tener lo que es una succión, ¿sí? Y puede ser negativa. También debemos de saber que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? O a 10.34 metros columna de agua, o a 101.325 kilopascales. Y en este punto, que es cero, ¿sí? Cero absoluto. ¿Sí? Entonces la presión absoluta pues es esto de aquí, presión absoluta. Presión, ¿sí? Tenemos el cero absoluto en este punto, la presión atmosférica a cierto punto, y de ahí hacia abajo puede existir una succión y la presión manométrica. Entonces, con esto es importante reconocer cómo es el comportamiento. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos este caso. ¿Sí? Aquí tengo esta condición. Aquí tengo un recipiente con agua. Tiene una altura Y2. Aquí, por ejemplo, tiene una presión 1 igual a una presión. Y esta está localizada a una altura Y1. ¿Sí? Y de aquí a aquí
es una altura h que sería a una altura y2 menos una altura y1, ¿sí? H sería y2 menos y1. Y aquí arriba vamos a tener una presión 0 igual a una presión subíndice 2, ¿sí? En este caso, pues la presión sería igual a la presión 0 más ρ por G por H, ¿sí? Esa sería la presión. La presión P, que es la que queremos conocer en este punto, ¿sí? Sería igual a la presión 0 más ρ por G por H. Densidad, gravedad y altura, ¿sí? Entonces vamos a tener que identificar esas condiciones. Para ello, pues hay un ejercicio que está planteado de esta forma. Dice calcular la presión absoluta en los puntos 1, 2, 3 y 4 de esta imagen. Aquí tenemos que lambda de 3 es igual a 13.6 kilonewton por metro cúbico. Lambda 2 es igual a 10.3 kilonewton por metro cúbico. Y aquí arriba, lambda 1 es igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico. Aquí sería el punto 4, el punto 3, el punto 2 y el punto 1. ¿Cuáles son las alturas? Las alturas serían estas: 2 metros, 1.5 metros y 1 metro. Que esto sería H1, esto sería H2 y esto sería H3, ¿sí? Entonces, P1 sería igual a la presión atmosférica, ¿sí? Y esto sería igual a 101.32 kilopascales. P2 sería la presión atmosférica, ¿sí?, del caso anterior, más el volumétrico de 1 por H1, ¿sí? P subíndice 3 sería igual a P subíndice 2 más el volumétrico de 2 por H2 igual P subíndice 4 sería igual a P subíndice 3 más de H3, ¿sí? Colocamos valores y obtenemos las presiones en los puntos, ¿sí? Las presiones manométricas en 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo las calcularíamos? Pues muy fácil. P1 sería igual a 0. P subíndice 2 sería igual a volumétrico de 1 por H1, ¿sí? Sustituimos datos. P subíndice 3 sería P subíndice 2 más volumétrico 2 H2 y P4 sería igual a P3 más volumétrico 3 por H3. Sustituimos los valores y listo, ¿sí? Entonces esa sería una aplicación muy práctica, muy sencilla de ese procedimiento. Habría que realizar sustituyendo los valores para obtenerlos, ¿sí? Eso pues también ya se les queda como actividad complementar. Aquí actividad complementar, ¿sí? Entonces para que lo realice. Estas ya son actividades complementarias que pueden hacer en sus apuntes.
Ahora pues por ejemplo vamos a ver qué sucede si tenemos otra estructura. Ahora vamos a pensar que tenemos esta estructura. Tenemos esto así. Baja aquí. Se viene hacia acá. ¿Sí? Y vamos a tener esto. Que aquí P es igual a 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí que el peso volumétrico es igual a de 900 kilogramos por metro cúbico. Y que aquí el peso volumétrico es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí que sea una sección circular de diámetro igual a 1.5 metros. Que aquí que esta altura sea de 4.75 metros. Aquí que sea de 2 metros. ¿Sí? Que esto sea aceite, que esto sea agua, ¿sí? Y que sea una compuerta circular. Entonces le vamos a poner calcular el empuje hidrostático a la compuerta. ¿Sí? Entonces con esto pues vamos a empezar a hacer números. Tenemos la parte de arriba que son 3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Lo hacemos una transformación. ¿Sí? Hay que transformarlos. Y esto sería, ¿sí? Para el aceite, hay que hacer una transformación de acuerdo al agua. Entonces aceite sería igual a los 900 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000, y esto sería igual a 0.9, ¿sí? Del aceite. Entonces el lambda del aceite sería igual a 0.9 por 9.81, que es la gravedad, kilonewton por metros cúbicos. Esto sería igual a 8.829 kilonewton por metro cúbico. ¿Sí? Entonces tenemos que el del aceite es este, el del agua es igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico, y para la presión P sería igual a 30.000, ¿sí? Por 9.81, y esto sería igual a 29.000 newton por metro cuadrado. Sería igual a 294.3 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Haciendo de newtons a kilonewtons. Entonces la presión del aceite sería igual a la presión más el lambda del aceite por la altura del aceite, que esto sería igual a 294.3 más 8.82, ¿sí? Por 2. La presión del aceite sería de 311.95 kilonewton por metro cuadrado. Entonces 311.95 sería igual al volumétrico del agua,
por una altura equivalente de agua prima, ¿sí? Entonces H del agua sería igual a, aquí simplemente despejamos, ya conocemos el del agua, y me daría de 31.8 metros, ¿sí? Esa sería la altura equivalente, sería altura equivalente del aceite, y esa sería la altura equivalente del aceite, y la presión pues ya la tenemos, ¿sí? 294, ¿sí? 294.3, esta es la presión, y esta sería una altura equivalente para el aceite, ¿sí? Ya que no es el mismo líquido en la en la geometría del recipiente, ¿sí? Entonces para ello pues es importante identificar todos esos componentes. ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a identificar que la presión es igual a peso volumétrico por una altura, ¿sí? Por un área sobre una superficie plana. Sobre una superficie plana, ¿sí? Entonces, hay que conocer eso. Para ello, pues también hay que apoyarnos de lo que son centros de gravedad. En este caso, sería igual a Y más R al cuadrado entre Y, ¿sí? En esto vamos a necesitar lo que es el momento de inercia y áreas, o más fácil y sencillo, lo que son centroides, ¿sí? Ya para esto existen tablas, ¿sí? Para que se revisen cuáles son las que se van a estar ocupando. Entonces, en función de eso, hagan su apunte, ¿sí? Y complementen ejercicios, ¿sí? Ejercicios y los conceptos iniciales, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en consideración.